el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Señor te bendiga, bienvenido a otro episodio más, este episodio especial de Navidad, navideño, en la temporada navideña 2023, cuando estamos grabando este episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz y gracias le doy al Señor porque tú estás en la sintonía, porque tú te conectas, compartes estos episodios con tu familia y tus amistades, le das likes a los episodios, que es bien importante para el crecimiento del canal, y te suscribes al canal. Gracias de todo corazón, felicidades desde ya de parte de mi familia, de mi esposa, nuestras hijas, sus esposos y nuestro nieto y la nieta que viene de camino para el próximo año. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien y si por alguna razón no está del todo bien tu vida o tu familia o tu salud, le pido al Señor que te bendiga grandemente y que te supla de acuerdo, ¿verdad? A sus riquezas en gloria, porque tenemos tanta bendición espiritual en Cristo. Y estamos en este episodio para meditar, obviamente, en temas que uno lo asocia con la Navidad, pero realmente es un tema constante de la vida del creyente. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad poner el contexto correcto. No importa lo que el comercio quiera presentar de lo que es, se aprovecha de esta temporada para las grandes ventas, ¿verdad? Eso es su modo de existencia y su economía, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo atrás. Pero para tener el contexto histórico de eventos importantes que tienen que ver con la humanidad, aunque la mayoría de la humanidad no lo busque, ni le interese, ni lo crean todavía, y tienen la oportunidad de hacerlo. Seguro que sí, tú y yo no sabemos mucho de estas cosas. Hubo un tiempo en que estábamos lejos de todos estos asuntos, separados de los asuntos de Dios, y ahora pues somos salvos por gracia, por haber creído en Cristo, y somos hijos de Dios y embajadores evangelistas y todo. Entendemos la relevancia de mantener el contexto correcto del tiempo que estamos viviendo. Va más allá del pesebre, pero el pesebre es real. Lo que sucedió allí es cierto. Lo que pasó allí es la realidad. Y es tu responsabilidad mía mantenerlo en el contexto justo, correspondiente de lo que realmente significa, porque Cristo fue a la cruz y murió en la cruz, lo sabemos, ¿verdad? Pero para él haber llegado a hacer eso, él tenía que haber nacido, tenía que haber sido en forma humana. Y por eso para nosotros es bien importante mantener el contexto de todos estos asuntos como debe ser. Y eso es lo que quiero meditar contigo en los próximos minutos. ¿Por qué no? Porque estas son nuevas de gran gozo. Es el tema que queremos presentar en este día. Pero para entender el futuro, el presente y el pasado, pues vamos al pasado entonces. Y ahí vamos a tener mayor contexto. Y vamos a Isaías, el capítulo 9. Isaías, el capítulo 9. Vamos desde el versículo 6 en adelante, que tú y yo hemos meditado en esto en el pasado, pero vamos a aprovechar y vamos a hablar de esto el día de hoy también, porque es bien importante meditarlo y celebrarlo. Y son este tipo de textos, cuando uno los mira en su contexto correcto, que nos hace ver lo serio, lo importante, lo relevante, lo trascendente de la palabra de Dios, lo claro que es, y que la gente no debería ignorar, porque la precisión del cumplimiento de la profecía es evidencia de lo importante de que esta escritura es inspirada por Dios y útil. Y si Dios cumplió las cosas en el pasado y ya tenemos la evidencia de ello, ¿por qué dudar de que no va a cumplir lo que falta de cumplirse con la precisión, con la
perfección que las cosas se cumplieron en el momento que Dios así lo determinó. Iba a enviar un Mesías. Se anunció la primera venida de Cristo, pero ya sabemos qué fue lo que pasó. Pero lo anunció por siglos, utilizó hombres que los inspiró, y esta palabra fue pasada de una persona a otra. Y cuando llegó el momento que está el Salvador delante de la nación de Israel, que se le prometió este Mesías, entonces lo rechazaron completamente, sobre todo aquellos que debieron haber sido los que lo recibieran y lo entendieran, los que eran custodios de la palabra revelada hasta ese momento, y eran los fariseos y los saduceos y todas estas personas. Pero vamos a Isaías, el capítulo 9, versículo 6 en adelante, dice, porque un niño nos es nacido. Nos está diciendo que iban a ser un bebé, como nacen los seres humanos. Eh, y era parte de este proyecto de salvación de Dios, de que Él proveería la solución a nuestro problema existencial de que somos pecadores y que no había quien no nos podíamos salvar nosotros mismos. Y Él, por amor a nosotros, hace este acto tan tremendo, este evento, este suceso que va a suceder, que vamos a leerlo en breve. Pero aquí lo estamos leyendo siglos, o sea, muchos años antes de que el evento sucediera. Isaías está hablando sobre esto y dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el Hijo de Dios, el unigénito, el único Hijo de Dios, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, porque tiene que ver con el linaje de David, que no se interrumpió, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Se cumplió? Seguro que se cumplió. Y con una precisión tremenda. El margen de error, pues vamos a suponer que tú tienes un plan, digamos que tú tienes un plan para tu familia y tu plan, tú quieres que se lleve a cabo y se ejecute sin ningún problema. No importa las variables que no puedes controlar, de tantas cosas que podrían suceder, digamos en 200 años. Y tú quieres que se cumpla algo de tu familia tal día, en tal momento, de tal forma, tal como tú lo quieres. Y ya tú no vas a estar allí para controlar nada de esto dentro de 200 años. Es bien difícil, es prácticamente imposible. Y Dios dijo que iba a hacer algo. Y hay un enemigo que quiere interrumpir estas cosas, que es Satanás. Ni siquiera él pudo detenerlo. Tal vez él ni siquiera podía entender estas cosas y tampoco sabe cuándo Dios las va a hacer, porque Dios es Dios. Y el elemento sorpresa siempre está de parte de Dios. Por más que el enemigo trate de copiarlo, tiene cierto poder. Obviamente sobrepasa el poder humano en el sentido de que se opera en lo sobrenatural o espiritual, pero Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Bueno, otro texto que quiero compartir contigo, entonces vamos a brincar desde Isaías, el capítulo 9, para tener mayor contexto, y vamos a Lucas, el capítulo 9. Lucas está en el, obviamente, Nuevo Testamento, que está antes de Juan, y entonces yo tengo mi Biblia aquí, como te digo, me gusta usar esta de papel, pero a veces como que me tardo un poquito en llegar a donde quiero llegar, pero tú me acompañas y tú llegas primero que yo, como casi siempre sucede. Y vamos a Lucas el capítulo 2, y quiero leer desde el versículo 8 en adelante. Lucas 8 en adelante dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Seguro que van a tener gran temor, están ante un evento sobrenatural, maravilloso, glorioso, pero es una bendición que el Señor le está otorgando a ellos. Ellos estaban en su rutina, llevando sus vidas y su responsabilidad correspondiente a ese tiempo, y estaban y jamás
pensaron que el Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, tendría para ellos una maravillosa sorpresa. Les traería noticias de gran gozo, que tú y yo podemos meditar en ellas y gozárnoslas en este día. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y el Señor, básicamente, bueno, sabemos que Él vino a trabajar con la nación de Israel, pero no le creyeron, ¿verdad? Y a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero el plan de Dios, como podemos leer también en Efesios el capítulo 1, que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan de salvación que Él lo iba a ejecutar, lo ha ejecutado y lo va a ejecutar porque faltan algunas otras cosas para darse con gran precisión. El saber que el Señor cumple cabalmente lo que promete debe movernos a nosotros a tener una confianza extraordinaria, fuera de toda duda, confianza, esperanza en Él, una fe en el Señor que debe ser inquebrantable, debería ser inquebrantable, a sabiendas, conociendo que el Señor ha hecho todo lo que ha hecho. Tenemos su palabra, tenemos la historia que evidencia las cosas que se han cumplido hasta el momento, pero recuerden, faltan cosas de cumplirse. Y eso nos debe dar mucha fuerza, gran ánimo, mucho aliento para resistir hasta el momento que nos toque estar con el Señor. No importa lo que escuchemos, lo que oigamos por ahí, lo que veamos, lo que mucha gente se deja llevar por las noticias y se afectan grandemente. Estas son, dice aquí, nuevas de gran gozo. Noticias de gran gozo para ti y para mí. ¿Provenientes de dónde? De Dios. Y sacamos una gran bendición de esto y lo celebramos como cristianos. Y es nuestro deber custodiar esto y pasarlo adelante para poner, y estamos en temporada navideña, poner todo en contexto correcto, porque muchísima gente no sabe de estas cosas, no las comprenden. Y si supieran todo lo que Dios ha hecho en favor de cada uno de nosotros, todos correríamos hacia Él. Ya muchos hemos creído, pero la gran mayoría de la población humana no ha creído y está perdida al momento, hasta que pongan su fe en el Señor, como lo hicimos tú y yo en un momento dado. Y dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ahí está ese nombre otra vez, un Salvador, y ahí lo ponen con letra mayúscula, un Salvador. No hay muchos salvadores, hay uno nada más, ¿verdad? Que es Cristo el Señor, el ungido de Dios. La profecía, lo que Dios le había prometido a Israel, se cumple. Nace el Salvador. Obviamente hay que esperar a que crezca y haga su ministerio a los 30 años, pero ya está presente. Dios cumple lo que promete a su tiempo y en una precisión extraordinaria que asombra, porque nuestro Señor es asombroso. Eso es una de sus características, de las que a mí más me gustan, es la manera que asombra, que no nos deja de sorprender con sus maravillas y portentos, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, porque le están hablando a estas personas que se les está dando este anuncio. Ellos van a moverse luego y van a corroborar con sus propios ojos la realidad de lo que se le está notificando. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No en un hotel 5 estrellas, no en un palacio, no en un castillo, en un humilde pesebre. Y esto sorprendió a mucha gente, porque él no vino como él va a regresar como todo un comandante en jefe con sus huestes celestiales y va a acabar con una guerra tremenda de Armagedón. Pero en este momento, cuando él nace, viene humilde, calladamente, se inserta en la historia humana. Una noticia grandísima que todo el mundo debía saber. Pero el Señor lo hizo a su manera, en su tiempo, y nosotros hoy, en el siglo XXI, nos estamos disfrutando de esta verdad. Y repentinamente
apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, un super mega coro maravilloso y celestial. Una multitud de las huestes celestiales, o sea, de estos ángeles, de estos seres que están con el Señor en gloria, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ellos tenían mayor contexto del acontecimiento que estaba ocurriendo en la historia humana. Nosotros ahora, con el pasar de los siglos, tenemos toda la escritura completa y vemos la magnitud, lo alto, lo profundo, lo ancho de toda la gestión de Dios en favor de nosotros los pecadores. Vemos su amor, vemos su gracia, su misericordia también. No dejamos fuera su juicio. Pero vemos todos los pasos que Él ha dado y que tú y yo tenemos que apreciar, que somos parte de algo poderoso y extraordinario, por gracia, que nosotros no merecíamos tal honor, tal privilegio, y tú y yo lo tenemos, y nos gozamos grandemente en estas cosas. Así que nuevamente te digo, felicidades a ti y a toda tu familia, y celebren, pero hay que sacar un momento para esto. No es todo festejo, no es todo regalo. Es celebración y gran meditación. Y cada año, porque cuando llega la Navidad también nos expone y nos presenta la contemplación de un año que ha concluido y todo lo que hemos experimentado en el año. Y nos hace meditar que queda un año menos en nuestra vida, sí, pero un año menos antes de nuestro encuentro con el Salvador del que estamos hablando aquí en este momento. Que no es ya un bebé, algunos prefieren dejarlo que se quede como un bebé. No, es todo un Dios y Señor. Dice, sucedió esto, el versículo 15, capítulo 2 de Lucas. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esa fue la señal que le dieron. Y ahí está la corroboración. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, a ellos que estaban allí. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los pastores no eran ejecutivos de corporaciones, no eran regentes, reyes, gente con posiciones altas, era gente humilde. Y el Señor a ellos se les acercó para darle la nueva de todas las nuevas en ese momento. Luego vendrían más noticias. Pero esa era la noticia de ese momento. Y recuerden, para que Cristo llegue a la cruz, tiene que haber nacido y tiene que tener forma humana. Y para que vaya a la sepultura y luego resucite, tenía que tener esta forma. Y era parte de lo que Dios quería hacer. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Imagínense, como madre al fin, con un recién nacido. Y está primero el anuncio que se le hizo a ella que iba a tener este hijo. Y luego que se está corroborando y está todo sucediendo y cumpliéndose la profecía a cabalidad. ¿Cómo estaría esa mente, ese corazón, ese espíritu de ella? Interesante, ¿verdad? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Maravilloso nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a seguir con otros textos bíblicos en este episodio, lo que nos queda, ¿verdad? Vamos a Juan y vamos al capítulo 7. Juan, el capítulo 7 y el versículo 42. Juan 7:42, para que notes algo con relación a la confianza que le podamos tener a la Escritura y a la precisión del cumplimiento de lo que Dios promete, de su profecía. Dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Se cumplió? Seguro que se cumplió. Y estamos leyendo Juan, que es parte de los evangelios, pero entonces vayamos un poquito más atrás y vamos a Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2. Y Miqueas queda, vamos a ver, estoy buscando por aquí, que es Antiguo Testamentario. Vamos a ver si,
Miqueas, el capítulo 5, te dije, ¿verdad? Y el versículo 2, mira esto, que también es siglos antes, y menciona el lugar donde iba a nacer el Salvador. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Ahí se cumple y se corrobora y se certifica de que realmente Él vino para la nación de Israel. Pero luego Dios, con el mensaje del misterio que Cristo ya resucitado y glorificado, le da a Pablo, expande esto en todas direcciones y nos incluye a nosotros los gentiles también, ya que lamentablemente Israel se endureció su corazón y al momento está así, pero luego se va a cumplir toda promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cumplirá Dios esa promesa? ¿Qué tú crees? ¿Verdad que sí? Dice, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que vamos a ver el versículo 3, ya que estamos ahí. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El versículo 5, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y ya estamos entrando en unos temas que yo realmente tengo que estudiar un poquito más, pero sí realmente lo que quería era enfocar en el tema de que la escritura decía no tan solo que iban a hacer, sino dónde iban a hacer. Y vamos a seguir leyendo otras porciones bíblicas. Vamos a Isaías, el capítulo 53. Y en Isaías 53 tenemos que la escritura menciona también, no tan solo que al principio habla de su nacimiento, ahora amplía un poco más y, y habla y profetiza más cosas sobre el Salvador, sobre Jesús. Y dice la palabra del Señor en Isaías, el capítulo 53, lo siguiente. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿En qué momento esto se anunció? Siglos antes. ¿De quién tú crees que está hablando? De Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Good morning. How you doing today? Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento,
justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es el sacrificio, es el Cordero de Dios, es el Salvador, el Señor Jesucristo. Y así como se profetizó su sufrimiento y padecimiento, todo se llevó a cabo. Se anunció, hubo su nacimiento y llega hasta la cruz. Dice el versículo 12 del capítulo 53 de Isaías, disculpa. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Y se acuerda cuando dijo en la cruz, Padre, perdónalos, ¿verdad? Porque no saben lo que hacen? Y estas palabras también en otra porción bíblica se corrobora que así fue. Si vamos a Marcos, el capítulo 15. Marcos, y gracias por estar conmigo, acompañándome en este día y en estos tiempos navideños que estamos celebrando y observando tú y yo en este día. Dice así la palabra del Señor. Te dije Marcos desde el 21 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta forma. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, porque ya Cristo ha sido sentenciado a la crucifixión. Va a ir al Gólgota, ¿verdad? Y va a ir al monte, y va a ir donde lo van a cumplir realmente la misión por la cual el Padre lo envió. Fue duro, todavía es duro pensar en todo esto que Él padeció por ti y por mí. Y cómo la vida, la humanidad vive sin el aprecio correspondiente a este acto de amor y de sacrificio, de entrega tan grande que hizo el Padre por medio de su Hijo Jesucristo para beneficiarte a ti y a mí, porque Él no pecó, Él no tenía por qué hacerlo y lo hizo por amor. Como una operación, un operativo de rescate a pecadores. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. La ignorancia es atrevida, ¿verdad que sí? Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si supieran lo que está sucediendo, la relevancia de lo que está sucediendo. Y qué bueno que el Señor no se bajó de la cruz. No mandó una legión de ángeles a acabar con todo aquello y con toda aquella gente tan ingrata que lo menospreciaban y se burlaban de él. Pero qué duro, ¿verdad? Qué duro. ¿Qué estaría pasando en la mente santa de Dios viendo a su Hijo ahí? Es algo que de verdad pone uno a meditar grandemente. El versículo 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Pero la Escritura dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y sigue el cuestionamiento y la burla, ¿verdad? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y esto tiene un simbolismo importante, porque ¿recuerdan cuando en el templo solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote? Al romperse el velo desde el cielo hacia la tierra, porque era un acto de Dios, no era un acto de nosotros. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros tenemos acceso directo al Padre por medio de Cristo. ¿Vieron qué cosa hermosa? Qué poderoso y extraordinario. ¿Cuántos motivos tenemos nosotros para darle gloria y alabanza a Dios como hicieron los ángeles con los pastores? Todo el tiempo, todo el tiempo lo tenemos. Amén. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que había subido con él a Jerusalén. Pero por motivo de tiempo, ¿verdad? Y gracias por estar ahí. Vamos a dar un gran salto y vamos a Filipenses, el capítulo 2, versículo 5. Filipenses, el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y alabemos al Señor, ¿verdad que sí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es nuestra responsabilidad contar la historia como dice la Escritura. Que sepan que recordamos y celebramos el nacimiento, ministerio, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su mensaje de gracia en esta dispensación de la gracia. Jesucristo, el regalo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Feliz Navidad para ti y toda tu familia, y recordemos y celebremos estas cosas. Y gracias te doy por estar en sintonía, por darme de tu valioso tiempo, y felicidades, seguro que sí, para ti y todos los tuyos. Que el Señor te bendiga mucho.